¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Contacto. En este caso vamos a estar charlando con Inés un tema que le he pedido, que es uno de los últimos mensajes que ha llegado de Giorgio Bon Giovanni y donde pregunta hacia dónde va la humanidad. Donde el Padre nos anuncia también el juicio, donde nos anuncian también, perdón, el juicio de Dios, ¿no? Antes de comenzar ya con este programa, entonces suscríbanse al canal de Giorgio Bon Giovanni Latam TV y activen la campanita para recibir información de cuando estamos transmitiendo. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo te va? Muy bien, Daniel. ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Cómo va? Dice. Es lo que te pregunto, es lo que quiero saber. Ese es el título, Quo Vadis, Humanidad, ¿a dónde vas, humanidad? Un mensaje recibido y transmitido por Giorgio Bon Giovanni el 17 de septiembre pasado, y donde Adoniesis anuncia el juicio de Dios. Adoniesis sería, ya lo dijimos varias veces, la voz del Padre, lo que nosotros llamamos Padre, o comúnmente le decimos Dios, ¿no? ¿Cómo empieza este mensaje? Es bastante largo y empieza diciendo que si el Mesías regresara a la tierra hoy, en este momento que estamos acá, los dos hablando, ¿no? Tal como prometió hacerlo hace 2000 años, porque él hace 2000 años dijo que iba a volver. Y aunque nadie lo tenga presente, no, nadie no, aunque muy pocos lo recuerden o lo estén esperando, lo cierto es que estamos en el tiempo en el cual él dijo que iba a volver. Ese tiempo que está relatado en Mateo 24. Y esto lo digo por si alguno quiere recordar, quiere leer Mateo 24 para ver cómo ahí están todo lo que está sucediendo ahora, estás anticipado, señalado en el capítulo 24 de Mateo. Entonces, si el Mesías regresara a la tierra hoy, en este momento, ¿qué juicio le espera a la humanidad? ¿Qué creen los hombres? ¿Cuál creen los hombres que va a ser ese juicio? ¿Qué esperan? ¿Qué piensan? Y la verdad es una muy buena pregunta, porque la mayoría cree que no va a volver, o
si va a volver, no en este momento. Por lo tanto, no, ¿y qué juicio? Y no sé, no, es algo para algún día. No es algo de lo cual preocuparse ahora. Eso es, Paso si vuelve, yo estoy haciendo las cosas bien, soy buena persona. esa sería la segunda parte, sí. Esa sería la segunda parte. Sigue diciendo Adoniesis que en esta comunicación que hace a través de su colaborador, como lo suele llamar, de su representante en la tierra en este momento, que es Giorgio Bongiovanni, dice que quiere presentar las pruebas de los delitos gravísimos e irreversibles que la humanidad ha cometido a lo largo de su historia. Mamita querida. Delitos gravísimos e irrepetibles que la humanidad ha cometido a lo largo de su historia. Y ahí ya, si alguien cree en estos mensajes, ya es un momento para empezar a ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Y que esas pruebas que él está recolectando, que él está llevando o que va a avisar ahora, lo va a llevar ante la corte del Espíritu Santo, que es el creador de todo lo que conocemos, de todo lo que existe en el universo, y de su Hijo, el Cristo, que va a volver para juzgarnos. Él está personalmente en este momento observando todo el planeta, mirando todo lo que sucede y recolectando las pruebas con las cuales nos va a acusar. Ese Dios que la mayoría de los hombres creen que perdona todo, que no hay problema porque Dios es bueno, está juntando las pruebas para llevar ante la corte del Espíritu Santo que va a hacer, digamos, que se va a llevar adelante el juicio cuando regrese el Cristo, y regresa para juzgarnos. O sea, del que da la orden de hacer el tribunal, que sería el Espíritu Santo, y del Cristo, que va a ser el juez que nos va a juzgar. Y no olvidemos que entre los abogados que nos van a defender podrían estar o van a estar los grandes enviados, los profetas enviados a la tierra para advertirnos. Por ejemplo, por nombrar el que más conocemos de actualidad, Giorgio Bongiovanni, que va a decir, este me escuchó, este no me escuchó. Si es que eso es necesario, ¿no? Hacerlo. Sí, por supuesto. Bueno. La humanidad es culpable. Ya el juicio, el prejuicio, digamos, el juicio previo, ya está claro. La humanidad es culpable. La humanidad es culpable. Vamos a ver quién se salva. Individualmente. Claro, claro. Eso es como cuando uno dice, bueno, este delito fue cometido por, no sé, un grupo de soldados o un grupo de empleados de tal empresa, un grupo de personas. Los pueblos, esos que se enojan y van y toman la justicia por su mano. Ahora vamos a ver quién merece prisión perpetua y quién merece 2 años de cárcel porque se quedó mirando sin hacer nada. Que no es lo mismo matar que estar mirando y, no sé, no avisar. Es una pena distinta, obviamente. Por lo tanto, la humanidad ya es culpable. Vamos a ver qué le corresponde a cada uno. Eso es lo que se está determinando, y yo creo que se está determinando en este momento. Yo creo que en este momento todos estamos en una categoría incierta que puede ir desde salvado hasta la peor de las condenas. Vos me decís que o sea, el juicio ya se estuvo haciendo y que estamos... Yo creo... Se está dando el veredicto, casi. Sí, como un alumno que va
todo el año asiste a clases, el maestro ya lo conoce, ya sabe cómo viene, si viene estudiando o no, y si bien no tiene la libreta del último día del año, ya todo, el maestro sabe exactamente, este no estudió nunca, este estudiaba siempre. Y entre el que estudiaba siempre y el que no estudiaba nunca están todos los demás, que pueden recuperarse y pueden todavía. Eso es algo que no tenemos que olvidar. Todos podemos arrepentirnos y mejorar nuestra situación hasta el momento en que regrese el Cristo. Si bien es cierto que vamos a tener que pagar y aprender lo que nos negamos a aprender durante todo este tiempo que tuvimos, también es cierto que el arrepentimiento, el pedido de perdón y el perdón no significa absolución. El perdón significa que tenemos una oportunidad de algo, que puede ser todo, como le dijo Jesús al que en la cruz lo reconoció y le dijo, hoy estarás con mi Padre, o puede ser que cualquiera hora pida perdón, le digan, bueno, está bien, pero a lo mejor algo tenga que pagar, aprender y demostrar que lo aprendió. Un perdón verdadero, no un perdón por decir, No, es verdadero, perdóname, es verdad, no que voy a seguir. es verdadero. No, el perdón siempre es verdadero. Lo que hay que juzgar si es verdadero o no es el arrepentimiento. Y a Dios no lo podemos engañar con eso. A otro ser humano le podemos pedir perdón sin arrepentirnos. Es más, pensando que tenemos razón. Ese perdón formal que hay, si molesté, pido perdón si molesté a alguien. No, no estás pidiendo perdón. Estás diciendo que en realidad crees que no molestaste a nadie. Bueno, el perdón, ahí está, llegamos hasta ahí. El juicio es absolutamente individual para todos y no podemos anticipar el juicio de Dios. Podemos dar los supuestos que son lo que dicen los mensajes que va a ser como ahora. Vos decís que el juicio es individual. Esto quiere decir que ya el juicio colectivo ya se hizo, digamos, y está la sentencia. El juicio colectivo es el que estaba diciendo recién. La humanidad es culpable y merece un castigo ejemplarizante, la segunda muerte. Y está hablando, como dijimos en algún programa anterior, sobre todo de la de piel blanca, no de cualquiera. Así que todos a mirarse la piel. Así que todos a mirarse la piel y más blanca se la vean, digamos, a pesar de que se crea que la piel blanca te da algún tipo de superioridad, ya se van a enterar todos que no es así. Recordemos la frase y el mensaje de Eugenio: Satanás es de piel blanca. No creo que Satanás tenga una piel. Quiere decir que los seguidores, los peores seguidores de Satanás son todos de piel blanca. Sí. Entonces, esa sería el juicio, Daniel. La de piel blanca es culpable y merece un castigo, y ese castigo va a ser la segunda muerte, con el alcance infinito que pueda tener ese concepto de segunda muerte, pero para no extendernos ahora, porque si no nos vamos del... La segunda muerte sería la pérdida de la dimensión en la cual se está. Es decir, si alguien está prestando servicio acá, mandado por Dios, es de cuarta dimensión y se contamina con la materia, con las tentaciones del mundo, podría descender a tercera y seguir en tercera, sufriendo como sufre la humanidad ahora. Si es de tercera, podría descender y aquellos que han cometido los peores crímenes
pueden reiniciar la vuelta evolutiva desde cero, desde ese grumo de barro primitivo del que hablaba Eugenio Siragusa. ¿Por qué merece este juicio la humanidad? Según el mensaje, por haber esclavizado, torturado, reducido a guetos y asesinado a millones, millones y millones de personas inocentes. Eso lo quiero leer porque quería decirlo como está. Por haber esclavizado, torturado, reducido a guetos y asesinado a millones, millones y millones de personas inocentes. Son los hechos lo que lo demuestran. Y los hechos han sido recopilados en un texto que se adjunta al mensaje y que yo recomiendo que lo lean, ¿no? Es un texto escrito en base a distintas investigaciones de un abogado argentino llamado, lo cita el mensaje, que es el doctor Eugenio Zaffaroni, abogado penalista, fue miembro de nuestra Corte Suprema de Justicia, fue un muy buen juez y después siguió siendo juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en otros lugares, y tiene muchos libros escritos. Entre eso y una investigadora, una doctora italiana de nombre Annalisa Magnolfi, que es la que hace este informe en base a lo que dice Zaffaroni y a lo que dicen italianos que han investigado todos los males cometidos por el hombre. En América, por ejemplo, de lo que habla Zaffaroni, entre otras cosas, es desde que Europa llegó a América, desde el año 1492 en adelante, no desde hace pocos años en adelante. Sí. No desde el siglo XX en adelante, sino en el caso de América, los genocidios cometidos en América desde el año 1492. Los últimos 2000 años de la historia del mundo están llenos de guerras, dictaduras, imperialismo, esclavitud, marginación y genocidios. En este momento hay un genocidio del cual todos hablan, que es el de Gaza, pero hay muchas otras formas en que se está matando, por ejemplo, de hambre, a muchas regiones del planeta. Habiendo alimentos en el mundo para todos, pudiendo ser repartidos esos alimentos para todos, solo comen los que tienen plata para pagar los alimentos. El resto, aunque haya que tirar cargamentos, los famosos cargamentos que tiraban de cualquier cosa, por ejemplo, el tomate para subir el precio, se tiran. La leche para subir el precio, los productores tiran los cargamentos. Habiendo niños en nuestro país que se están muriendo de hambre. Y como sucede en nuestro país, sucede en todo el mundo, ¿no? La historia de la Europa milenaria no es ejemplar, dice nuestro Padre, el del cielo. Su historia es diabólica y nefasta. Hoy, dice, los hombres, muchos hombres, no todos, se escandalizan y hacen bien por el genocidio de Gaza, por el genocidio que se está cometiendo contra los hermanos de Palestina. Es decir, ya no es una declaración de las Naciones Unidas las que dicen que es un genocidio. Tenemos un mensaje del cielo diciendo que el de Gaza es un genocidio. Pero este es solo el último genocidio, el actual. Ajá. Y van a ser juzgados todos. Antes se cometieron miles, no solo la Shoah, es decir, lo que hizo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial contra el pueblo judío,
sino también el exterminio de los indios de América. Se calculan alrededor de 22 millones de seres asesinados para ocupar las tierras que eran de los indios. Sí, con respecto a eso siempre se nos quiso hacer creer que eran muy poquititos los indios que habían, ¿no? Peor, se nos hizo creer que eran malos y que pelearon porque se rebelaron contra, ¿no? Porque le querían sacar las tierras. Sí. Unos 60 millones de muertos en los indios de América del Sur, pueblos originarios de América del Sur y de muchas otras tierras y muchos otros genocidios como los de África, muchos otros Sí. del mundo. Los Estados Unidos, que se presentan como el pueblo más democrático del mundo, es en realidad el más asesino de la historia, incluso más que Hitler y la Alemania nazi, dice el mensaje de Dios. Sí, recordemos. Un genocidio del que nadie habla como genocidio, ¿eh? Se han hecho películas donde los indios, lo único que hacían en todas las películas, había que defenderse de los indios porque venían y mataban mujeres y niños. Que obviamente algunos habrán matado en medio de... No digo que no, pero lo único que hacían los indios era eso. Los blancos nunca hacían nada. No, bueno, hay una secuencia de películas que se están emitiendo hoy de series, 1923, 1822, donde muestran cuando los norteamericanos empiezan a invadir, digamos, territorios indios, ¿no? Sí. Donde los mismos norteamericanos, que eran los convoy, como dicen ellos, ¿no? Los convoy, que eran los delincuentes, masacraban a las familias esas que iban hacia la zona del oeste, ¿no? Así que... Sí, no digo que no haya alguna serie que habla, no. pero en realidad no es eso lo que se ha mostrado al mundo. No. Las películas que veíamos cuando éramos jóvenes, chicos, los indios, los malos eran los indios, es más. Tenían cara de mal, los muchachitos eran los buenos. Claro, siempre salvaban a un niño, salvaban a alguien. Muchas gracias, siempre. ¿Te acordás las películas de guerra contra los japoneses? Los japoneses que tenían la cara de malo, le hacían cara de malo, de odio, qué sé yo. Y el muchachito que era el rubiecito que iba peinadito con el copo. ¿No? Bueno, no es lo que piensa Dios. Según este mensaje, los norteamericanos son peores que los nazis de Hitler. Y no eran malos los indios, sino que fue el pueblo norteamericano, sus gobiernos de entonces, los que mataron 22 millones de pieles rojas, como los llamaban, por el color de su piel. Hay muchos mensajes diciendo que los indios norteamericanos eran hijos de las estrellas, muy evolucionados, muy avanzados, con una cosmovisión obviamente distinta a la europea, pero tranquila, pacífica y mucho más evolucionada que la del hombre blanco. También están los genocidios de la Iglesia Católica, dice el padre, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, manchada con los asesinatos de la Inquisición y de las Cruzadas, usando el nombre de Dios contra los pueblos llamados infieles, como podían ser los musulmanes, por ejemplo. Eso es peor, ¿no? Arrogarse bajo una actitud también cobarde, ¿no? Porque en vez de decir soy yo el que va, no, en nombre de Dios yo hago esto. No sé si es peor o igual, yo creo que van a ser juzgados todos muy, muy mal. La religión musulmana también está manchada de crímenes atroces y la religión judía y otras religiones del mundo. No queda a salvo nadie en la opinión de Dios.
En síntesis, la historia de la humanidad es una historia maldita. Y por eso el juicio de Dios o del Hijo de Dios cuando regrese por orden del Espíritu Santo, no va a haber a quien rezarle en ese momento, porque la orden la da el Espíritu Santo y se cumple a través del Padre y el Hijo. El Padre, que está recolectando las pruebas en este momento, y el Hijo, que va a venir personalmente a juzgarnos, va a ser implacable. Implacable. Y no vamos a ser juzgados por los hechos ocurridos en los últimos 100 años, digamos el siglo XX y lo que llevamos del... Vamos a ser juzgados por lo que hicimos en los últimos 2000 años. O sea, desde que el Cristo nos dio 2000 años más, porque Él venía a juzgar hace 2000 años. Esto lo hemos dicho tantas veces que a veces nos olvidamos de recordarlo. El Cristo venía a juzgarnos. Cuando vio que salvo Juan el Evangelista y María Magdalena no se salvaba nadie, ni los apóstoles, nos dio 2000 años más. No sé si fue mejor o peor, ¿no? A ver, él hizo un sacrificio enorme, creo que casi desconocido en la galaxia o en todo el universo, porque un Dios se entregue y permita que lo maten para salvar nuestros pecados, para darnos 2000 años más, con el librito, porque nos dejó el manual de lo que había que hacer. Exacto. Y en estos 2000 años estamos a punto de destruir el planeta. Es una cosa... O sea que no solo que en estos 2000 años no mejoramos como personas, sino que encima fuimos más allá, desafiamos más a Dios todavía. Empeoramos notablemente. Vamos a destruir el planeta. Porque en aquel momento no entendíamos nada. Perdona a los padres, no saben lo que hacen. Se dio cuenta que estábamos tan abajo, tan metidos en la materia. Bueno, Él nos limpió, le dio la oportunidad a toda la humanidad de elevarse, que hasta ese momento no se podía elevar. En términos modernos sería no podía pasar a una dimensión superior porque no estaban dadas las condiciones, pero Él dejó las condiciones. Él dejó la energía crística en la tierra, esa energía crística que se concentra en el trigo, en la vid y en la oliva. En esos 3 lugares emblemáticos, o sea, el pan, el vino y las unciones que se hacen con el aceite de oliva. Esa es la concentración, pero además son testigos vivos, los 3, el pan, el vino y el aceite de oliva, de que la energía crística está en el planeta. Y por eso Él dijo, hagan esto en conmemoración mía. Usen el pan, el vino, hagan la comunión para permanecer unidos a mi energía. Entonces, hace 2000 años vino, instaló la energía en todo el mundo. Este mundo quedó cristificado. Los lugares de más concentración son esos 3 que nombré recién. Y nos dejó además la ceremonia que teníamos que hacer para recordarlo y permanecer unidos a su energía, y mira cómo le dejamos el planeta. A ver, miremos alrededor, miremos un canal de noticias para ver lo que hicimos y cómo estamos en este momento. Es decir, se nos va a juzgar por los últimos 2000 años, por lo tanto,
Vamos a suponer que alguien diga, no, pero yo en esta vida estoy cumpliendo. Sí, bueno. Espero que en todas las vidas anteriores, a lo largo de estos 2000 años, hayas hecho lo mismo. Por eso, esto te lo voy a leer, Daniel. Nosotros, seres de luz, anunciamos desde hace unos 100 años que solo se salvarán algunos millones de personas que son justos, buenos y además los niños. Es decir, entre esos millones de personas están todos los niños, no sé cuántos millones son, todos, sobre 8.000 millones, no sé cuántos niños puede haber, entre 1.000 y 2.000 seres en este momento encarnados en la Tierra serán niños, esos se salvan todos. Pero de los adultos, tengo que sacar la cuenta, porque va cambiando siempre con los años y nunca me acuerdo cuál es la última o no me acuerdo de buscar. 10 millones de personas. No. Claro, pero ¿de cuántos? ¿10 millones sobre cuántos? No, hay que sacar a los niños. 8.000 y pico de millones son los niños. Sacando los niños quedamos en 6.500, en 6.000, no sé cuántos niños hay. Los niños se salvan todos, absolutamente todos, porque son inocentes de todo. No hay forma de decir esos niños se lo buscaron, como dijo una diputada del gobierno de Israel hace poco. Los niños se salvan todos. De los que queden, vamos a suponer 6.500 nada más que a los fines del ejemplo, se salvan alrededor de 10 millones de adultos. El 1 por 1000, más o menos. No lo sé exactamente, pero ponele, si vos sacaste la cuenta. No porque yo lo sepa, sino porque lo dijo, Marcos Marsili desde Italia. Bueno. El 1 por 1000 de la población en la que se salva. Bueno, más o menos, sí. 1000. Sí, yo que suelo sacar la cuenta, pero me equivoco siempre y la saco sobre 8.000. Sobre 8.000, 80 millones serían el 1%. 10 millones serían eso, sobre 8.000. Sobre 6.000 serían lo que dijiste vos. Sobre 6.000, no sé, un poco más, digamos. No importa. Bueno. No igual. Entonces, en esos 10 millones de personas están los justos y los buenos. Los pacíficos, los justos son muy poquitos. Los justos son, qué sé yo, los que han dado su vida por la obra. Los justos, no es lo mismo ser justo que ser bueno, pero se salvan los buenos y los justos. Dios no olvida el pasado ni borra los crímenes, dice el mensaje. No hay forma de que Dios olvide algo. Nosotros podemos olvidar todo. Podemos olvidar el mal que nos hacen y sobre todo olvidamos el mal que hicimos. Eso es lo más fácil de olvidar. Eso al día siguiente. O sea, no me acuerdo. Pero lo bueno lo vamos pregonando. Así es. Nada queda impune, dice el mensaje. Dios escribe en el libro eterno de su memoria las acciones de los hombres. Insiste en que leamos la historia criminal del hombre en el mensaje adjunto y aquellos que quieran leerlo en los libros, porque hay muchos libros que escriben la historia de la humanidad y la forma, sobre todo, en que la humanidad de piel blanca se comportó a partir del momento en que los barcos salieron de Europa a descubrir nuevos mundos. Pero también antes hubo crímenes horrendos. En los imperios de la época, en la Edad Media, en todo momento. Sí, casi siempre contra los que no eran de
del mismo color de piel. Los que no eran dignos, según los... Los de piel amarilla, piel roja. Sí, eran seres que estaban siempre en inferioridad de condiciones, por su piel, por su condición, por ejemplo, de mujer, que la iglesia dijo que ni siquiera tenía, la mujer no tenía alma. ¿Mm? La mujer no tenía alma hasta el año 1500, no recuerdo exactamente cuándo, en que la iglesia dijo, no, me parece que no era por ahí, me parece que ya pasamos 1500 años sin alma, y por eso por eso la Virgen no estaba en los altares, no figuraba. En ese momento parece que un rayo así, divino, intervino la mente de los que tenían que votar en ese concilio y le conceden el alma a la mujer y elevan la Virgen a los altares. La Virgen pasa a ser lo que realmente fue, ¿eh? El Espíritu Santo, o sea, la representación del Espíritu Santo en la tierra. ¿Mm? A pesar de su perfil bajo, a pesar de permanecer siempre anónimo, a pesar de, como dicen todavía hasta el día de hoy muchos, sí fue la madre biológica de Jesús, pero no, Dios es otra cosa. Sí, 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 sí. El hijo podía ser Dios. Puede haber sido cualquiera, ¿no? El hijo podía ser Dios, pero la Virgen no, y por eso no se la reconoce hasta el día de hoy, incluso en muchas religiones. Sí, sí. Cuando en realidad la Virgen era y es no solo el alma gemela del Padre, padre y madre, es una unidad inescindible, aunque se aparezca con un aspecto o con otro, sino además la representación hace 2000 años del Espíritu Santo en la tierra. ¿Cómo se puede seguir creyendo en una religión donde se haga una discriminación con la mujer? A ver, ¿qué Dios es el que hace una discriminación con una mujer? ¿No? O sea, Dios crea al hombre y a la mujer, son sus hijos, los crea por igual, todo. El demonio, Daniel. El demonio ha convencido de cualquier cosa a los hombres, porque los hombres han hecho esa opción. La culpa no es del demonio, ¿eh? La culpa es nuestra. La culpa es de los hombres. Entonces, el mensaje, ya para ir a la parte final, porque falta muy poquito. Lean, insiste el mensaje, la historia criminal del hombre de piel blanca. Y si buscan al anticristo o a Satanás, lo encontrarán entre uno de ellos. O sea, sabemos que el anticristo tiene piel blanca. El anticristo no es ni negro, ni chino, ni japonés, es un hombre de piel blanca. Por lo menos tenemos un dato del anticristo y, por lo menos. Ya fue ahí. Bueno, él es quien personifica el mal, o sea, el anticristo se pone al frente de todo el mal de la tierra, de la manera que el Cristo está al frente de todo lo bueno, de lo que deberíamos haber hecho. El anticristo está al frente de toda esa fuerza anticrística, porque en realidad no es una persona, es toda una fuerza que se opone a lo crístico. Tendríamos que decir que los dos se encuentran en este momento en la tierra, ¿no? Sí, el Cristo sin aparecer, el anticristo, supongo que... Va a aparecer dentro de muy poquito. Que el anticristo está encarnado y en cualquier momento lo vamos a conocer, por lo menos las profecías dicen eso, ¿no? Él tiene que asumir quién es y bueno, ahí termina su historia y regresa el Cristo. Es la raza de piel blanca la que encarna al anticristo. No quiere decir que todas las otras razas sean todos buenos, pero quien dirige toda esa fuerza es el anticristo. El tiempo ha llegado, dice el mensaje, el tiempo del juicio de Dios, lo que nosotros llamamos el juicio final, ¿no? Pueden golpearse el pecho y decir, mea culpa, mea grandísima culpa, o dicho en español, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero no habrá perdón. El juicio será severo
y la condena segura. Lean y mediten. Y el mensaje lo firma Adoniesis con Amor Universal, y la fecha es, bueno, el lugar Planeta Tierra, la fecha 17 de septiembre pasado del 2025, a través de Giorgio Bongiovanni. Todos estos últimos mensajes, Inés, que están apareciendo en estos momentos, van como perfilando, digamos, un escenario final ya, ¿no? Dijimos muchas veces que habíamos entrado en el Apocalipsis. En uno de los programas recientes, vos dijiste, entramos en los últimos 7 años, ¿no? Porque lo dice un mensaje. Exactamente. El 5 de septiembre comenzaron los últimos 5 años. 7 años, perdón. De la humanidad, Sí. ¿no? Y la segunda venida de Cristo está pronto, que es el evento más importante que va a haber en el cosmos, por lo menos en los últimos 2000 años, seguramente. Así que, bueno, lo que es un poco lo que venimos haciendo con este programa desde hace rato, con el programa de radio, anunciar la segunda venida de Cristo y anunciar los momentos finales, describirles los momentos finales del Apocalipsis. Sí. Ya estamos. Sí, sí. No leímos, hablamos de un mensaje en algún programa anterior que decía está hecho, o sea, todo está consumado. Yo creo que los cambios que pueda haber de acá al regreso del Cristo van a ser pocos. Puede haber, o sea, que nadie se desanime. Todos aquellos que se arrepientan, pidan perdón, tomen conciencia de lo que han hecho a lo largo de su vida. Sobre todo, los tibios. El problema son los tibios. Gente, a lo mejor, que no es mala en el sentido que pueda decir yo nunca maté, yo nunca hice nada, pero que no le ha interesado nada más que su situación, que lo propio. Si están matando a alguien ahí cerca, bueno, pero yo no me meto, pero... En ese sentido, una gran responsable es la familia, no la familia en sí. La familia es la célula necesaria para que todos nos desarrollemos, porque alguien tiene que criar a los niños y tiene que educarlos. Sino que el concepto se termine ahí, se termina en la familia. Mis obligaciones se terminan en la familia. No tengo obligaciones para con nadie más, para con el resto que vive en mi barrio, en mi ciudad, en mi provincia, en mi país, en mi continente o en el mundo. De eso que se ocupe otro. Sí. Yo me ocupo de mi familia, a mí lo único que me preocupa es mi familia. Y eso ha llevado a que incluso no se pueda hacer nada por la familia. Porque no está bien la familia en este momento. No, por supuesto. La familia del planeta Tierra no está bien. Probablemente porque tengamos sobre nosotros un grave pecado, que es hijos que desobedecen a su padre, a su Dios. ¿Por qué va a tener en su familia hijos obedientes? Si la enseñanza que en realidad se transmite es que yo hago lo que quiero. Exactamente. Entonces, la salvación se ha vuelto totalmente individual. No existe una familia que contenga y le diga a los hijos, es por acá, y no se desvíen porque el destino del planeta está en juego. Así, nadie pretende que sean grandes sabios ni que enseñen. No, lo que se le enseña es, sean individualistas, hagan buenas carreras, ganen mucho dinero, tengan casas y varios autos. O sea, lo que se le enseña es eso, no como necesidad para crecer y desarrollarse, sino para ahorrar, para guardar, para tener. Eso destruyó también a la familia. En mi opinión, esa célula que el planeta necesitaba para que la humanidad se desarrolle,
ha perdido absolutamente su función primordial y por eso estamos como estamos. Inés, muchísimas gracias, ¿eh? No, a vos, Daniel. Bueno, espero que les haya gustado este programa de hoy y no solamente nos preguntaremos humanidad dónde va, sino preguntemos nosotros mismos hacia dónde vamos, ¿no? Eh, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, Giorgio Giovanni Latam TV, y activar la campanita para recibir mensajes de cuando estamos transmitiendo. Los esperamos la semana que viene. Muchas gracias.